Muy buenas noches, queridos amigos de Vega, como siempre, y todos los jueves a las 9, por aquí con ustedes en este espacio que hemos creado para ustedes y por ustedes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una venezolana que, como nuestro programa lo dice, venezolanos que suman. Es una venezolana de la cual nos sentimos muy orgullosos de de tenerla como invitada el día de hoy, porque es una de esas personitas que durante nuestro confinamiento aplaudimos todas las noches a las 8 de la tarde. Ella es médico, trabaja en un hospital en Ferrol y nos va a contar el día de hoy su experiencia, no solamente como médico, especialista, anestesista y además de eso, directamente trabajando en la UCI de este hospital en Ferrol, sino también como paciente de coronavirus. Ella tuvo coronavirus y el día de hoy nos va a contar no solamente su experiencia, nos va a sacar de muchas dudas y también nos va a ayudar, por supuesto, a todos estos tips de prevención que nos vienen hoy como anillo al dedo, pues como sabemos, hay muchos rebrotes en toda España. La sanidad habla de que estamos casi de lleno en la segunda ola en nuestro país. Y bueno, por supuesto que hay que tomar prevenciones. Mucha gente, y lo digo yo, y lo dicen muchas personas, porque es lo que vemos en la calle, no se lo toman en serio. No se toman esto con la gravedad que amerita. Y el día de hoy pensamos que era importante hacer este llamamiento y qué mejor que de la voz de una persona que trabajó en un hospital, lo vivió de cerca y además de eso estuvo contagiada con esta enfermedad. Muy buenas noches, Beatriz. Beatriz Camino está con nosotros esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Mónica. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los seguidores de Vega. Mi nombre es Beatriz Camino, como ya lo había dicho Mónica. Soy médico egresada de la Universidad Central de Venezuela y actualmente vivo en La Coruña desde hace aproximadamente 3 años. Estoy homologada como licenciada en medicina aquí en Venezuela en vías de convalidación de mi especialidad. Pero bueno, afortunadamente, como bien lo dijo Mónica, tengo la suerte de trabajar en un área cercana a lo que es mi especialidad. Trabajo en un hospital en Ferrol, en lo que es la unidad de críticos y reanimación del hospital. Y sí, como personal médico, pues estuve en primera línea en lo que fue el primer brote de la pandemia del coronavirus. Beatriz, primero que nada, por eso agradecerte a ti y bueno, claro, esta mención que haces de Vega, que es muy importante para nosotros, para que la gente conozca que es un esfuerzo que nosotros hacemos desde la organización para que ustedes tengan un tiempo de distracción, en este caso iba a ser de prevención y por supuesto de destacar la labor de nuestra compañera y nuestra compatriota Beatriz, pero además quiero resaltar, me encanta tu fondo el día de hoy, se lo dije antes de comenzar la transmisión, precioso, muy alusivo a lo que es hoy. Claro, algo que nos caracteriza en Caracas a los venezolanos, el Ávila. Yo creo que es una de las cosas que más añoramos muchos, ver Sí, señor. esa hermosa montaña. Que nos arropaba, claro que sí. Sí. Beatriz, fuera de cámara estábamos hablando, vamos a hablar un poquito acerca de tu recorrido hasta aquí, porque me comentabas que tienes 3 años en España, específicamente en Galicia, y que estuviste antes 4 años en Panamá, y que bueno, entre esos 3 y 4 años estuviste en Venezuela un tiempo. Entonces, nosotros siempre resaltamos este tipo de cosas porque los profesionales, hay muchos profesionales que vienen desde Venezuela y hay personas, el programa pasado lo hablábamos, hay personas que piensan que es imposible o muy difícil homologar sus titularidades o conseguir trabajo de lo que estudiaron. Y bueno, tú eres un claro ejemplo de que no es así. Me estabas hablando un poquito de cómo fue ese proceso, lo que hiciste antes de emigrar, que fue muy importante. Me hablaste de todo ese proceso desde Venezuela para prepararte para la emigración. Cuéntame. Sí, bueno, la decisión de venirnos a España fue así un poco como que apresurada por ya las condiciones en las que se estaba viviendo. Nosotros habíamos salido del país en el 2011, que si bien la situación del país no era la mejor,
pues sí estaba mucho mejor que a finales del 2017 cuando decidimos venirnos a España. Como te comentaba, fue una decisión tomada de forma rápida por todas las circunstancias, lo que se estaba viviendo. Y una vez que decidí venirme, ya yo tenía el título homologado, había homologado el título desde el 2003, o sea, tenía 14 años con el título homologado cuando decidí venirme y tengo la ventaja de que mi familia es española y tengo la nacionalidad, tengo la doble Claro, nacionalidad. Pero una vez que decidimos venirnos, como te comentaba, empecé a buscar de una vez en las páginas de los colegios médicos. Si bien me centré en Galicia, porque mi familia es de Galicia, de la zona, nada, busqué en colegios médicos de casi que todas las comunidades opciones de trabajo. Obviamente, al no tener la especialidad convalidada, se hace un poquito cuesta arriba buscar o conseguir claro. trabajo en tu especialidad, como te comentaba, sobre todo en comunidades autónomas como Madrid y aquí en Galicia, es muy difícil poder ejercer como especialista sin que tengas la convalidación o hayas presentado un MIR. Claro. Entonces, nada, desde allá hice contacto con la directora de una mutua que buscaban médicos para hacer seguimiento de bajas de Ajá. trabajadores de ciertas empresas y una vez que llegué y terminé de ponerme al día en todo lo que era la documentación tipo DNI, todo esto, pues nada, a las 3 semanas afortunadamente estaba trabajando ya, pero fue una labor que empecé desde Venezuela y sin buscar algo específico, o sea, lo que me importaba era conseguir trabajo Mm. en la rama, por lo menos como médico, e ir poco a poco abriéndome camino. Y cuéntame, y cuéntame una cosa, esa experiencia, ahora ya entrando un poco más de lleno en el tema, esa experiencia durante el confinamiento o durante la pandemia, o sea, o los picos más altos de esa curva cuando fue tan fuerte, sabemos que aquí en Galicia no lo fue tanto, pero sin embargo, yo supongo que tuviste un contacto muy de frente con lo que fue realmente el virus. Cuéntanos un poquito, algo que, no sé, debes tener anécdotas muy importantes que a lo mejor les puedan hacer mover la fibra a esas personas que hoy en día piensan que es simplemente una gripe, que se ha hablado muchísimo, o incluso teorías conspirativas que dicen que todo es mentira, que es creado por los presidentes, que es un tema político. Eso me gustaría aclararlo y de boca de un médico es la mejor manera. Bueno, lo personal y como personal sanitario me encuentro en primera línea atendiendo a este Claro, tipo de pacientes. Sabemos que en Galicia, como bien dijiste, no, gracias a Dios, no llegamos a vivir lo que se vivió en comunidades como en Madrid, en Barcelona. Sin embargo, al principio había mucho desconocimiento, fue mucho ensayo y error. Cada día había un protocolo nuevo y no solo en Galicia, eso fue a nivel mundial, porque es una enfermedad nueva, no conocíamos qué claro. medicamentos aplicar, cómo manejar al paciente y así como eso, las pruebas también de detección del virus, el test del PCR, muchas veces daban falsos negativos y esos falsos negativos o los pacientes asintomáticos eran los que de mayor riesgo, sobre todo para nosotros en primera línea de infectarnos. De hecho, yo me contaminé manejando una urgencia de un paciente que nos habían derivado de un hospital de la Seguridad Social como negativo para COVID, era un falso negativo. Una vez Mm. que salimos de la urgencia, al día siguiente se le repitió la prueba y bueno, fue cuando se confirmó que efectivamente sí era un paciente COVID positivo. Y tengo entendido que fue un poco complicado porque además, a ver, ¿cómo viviste la enfermedad? Es decir, ¿fue grave, te internaron o simplemente fue en casa que pasaste la parte más dura de los síntomas? Yo estuve en casa desde el inicio. Fui una vez por urgencias por dificultad respiratoria. Yo no sé si afectaba en parte la parte emocional, Claro. porque, claro, estás viviendo de entrada una pandemia, un virus que no sabemos a ciencia cierta. Primero, cómo es el manejo. Segundo, cuáles son las secuelas que va a dejar.
se están viendo muchas secuelas, incluso en pacientes jóvenes. Y mi mayor temor, como yo creo que el de todo el personal sanitario, era el llevarte la infección a casa. No Eso es lo solo que te el iba a hablar. infectarse uno personalmente, sino tu familia. En mi caso, mis padres son personas de riesgo, 90 y 91 años, ya solo por Imagínate. edad. Y bueno, desde que comenzamos con todo esto me alejé de ellos y afortunadamente fui la única en la familia que sufrió la infección, La enfermedad. el virus. Sí, y nada, aislada totalmente, que es un proceso difícil porque te sientes totalmente sola, no puedes compartir ni siquiera con los seres más queridos, más cercanos, porque existe siempre el riesgo, así sean jóvenes, de contaminarlos y no sabemos. En mi caso, la verdad, la infección fue relativamente leve, dificultad respiratoria tuve muy poca, pero a mí lo que más me afectó fue la cefalea. Perdí el Ujú. gusto y el olfato que todavía no he recuperado completamente y yo pienso que ya después de 4 meses que hace que padecí la infección, pues no los recuperaré totalmente. O sea, Y tú bueno, actualmente no hueles ni sabes igual que antes. no, hay olores y sabores que no percibo para nada. Fíjate. Y Y esas fue, secuelas, perdóname que te interrumpa, esas secuelas de las que estabas hablando que quedan en el virus, tú debes conocerlas de primera mano, ¿cuáles son específicamente? principalmente son a nivel respiratorio, ¿vale? Hay pacientes que sin haber tenido enfermedades previas, deportistas, pacientes Ajá. sanos, quedan con disnea, limitación para realizar este ejercicio o las actividades que realizaban habitualmente. Hay secuelas neurológicas que inicialmente hablábamos de solo tos, fiebre y malestar general como los síntomas principales. Ya después, a medida que fuimos conociendo un poco más del virus, sabemos que había sintomatología neurológica, como la cefalea, que bueno, fue lo de menos, pero hubo casos descritos de enfermedades neurológicas y secuelas neurológicas demostradas por resonancia de forma importante. De hecho, tanto es así que se están abriendo ahora, ya el Álvaro Cunqueiro en Vigo comenzó unidades de post-COVID para Ujú. seguimiento de estos tipos de pacientes por las secuelas. No sabemos a largo plazo cómo irán a quedar estos pacientes Claro, claro, que o sea, hayan. que van a generar a largo, que les va a generar a Claro, largo por lo plazo, menos porque en mi caso es una secuela que puedes llamar neurológica, aunque es leve, pero están afectados dos nervios, el olfatorio y el del gusto. sí, eso significa que el virus en algún momento se alojó en alguna parte de tu cerebro y evitó, Claro. Y que eh, para eh, mí lo peor fue la cefalea, el dolor de cabeza fue lo que más era muy fuerte. sí, sí, de hecho no hay capacidad de concentrarme ni para ver una película, leer, nada, nada. No podía por el malestar tan importante. Imagínate. ¿Y cuántos días estuviste aislada? ¿15 días, como dicen, o...? Sí, sí, los 15 días. Bueno, yo sé el día exacto que me contaminé porque sé el paciente con el que me Claro. contagié. Nos hicieron una primera prueba a todo el personal que habíamos estado de forma directa en contacto con el paciente. La primera prueba dio negativo, sin embargo, yo comencé a los 5 días justo con una sintomatología discreta. Me tomaba la temperatura todos los días, ya porque estaba expuesta de primera mano y nada, hice una pequeña febrícula, pero Ajá. y comencé con malestar general. A los 8 días del contacto me repiten la prueba, que es cuando da negativo y empieza el aislamiento de los 15 días. O sea, tu prueba siempre dio negativo. No, mi primera prueba dio a los 3 días de contacto con el paciente negativo. Ajá. Me la repitieron a los 8 días Y porque ya sí dio estaba positivo. sintomática. El contacto fue un 30, el Ajá. 5, el 3 me hicieron la primera prueba que dio negativo, el Vale. 5 comienzo con sintomatología y el 8 de abril me hacen la prueba que resulta positiva. Ujú. Estuve 2 semanas exactas aislada
y con malestar te puedo decir que unas 3 semanas posteriores, o sea, no es que salí a los 15 días, empecé a trabajar y ya estaba perfecta. Tuve como 3 semanas más con decaimiento, con secuelas del malestar que había tenido. Pero ya después de esos 15 días no transmitías el virus. No, ya después me repitieron la prueba, la Ajá, PCR ya dio negativa y me hicieron el test de anticuerpos en el que ajá. se corroboraba que hay uno que te describe, que es la IgM, que te describe enfermedad actual, la cual estaba en negativo, y la IgG, que es la que te describe que quedan anticuerpos contra determinada enfermedad. En mi caso quedó positivo, que también es otro de los como de los puntos álgidos en esta enfermedad, porque hay muchas personas que han padecido, que han tenido PCR positiva y quedan sin anticuerpos. En Galicia es menos del 2% de las personas que hemos quedado con anticuerpos frente al virus una vez padecida la enfermedad. O sea que ese mito o de lo que hablan de, bueno, que nos dé a todos y así no nos vuelve a dar, si no tienes anticuerpos, podría Claro, volverte y a dar, además, ¿no? además que tenemos que recordar que es un virus y Exacto, como buen virus muta. exactamente. Y puede que De te hecho, dé, ya es cierto que hay varios tipos de coronavirus, ¿tú qué sabes de eso? O sea, eso te iba a decir, que ya se habían descrito cuando estábamos en plena pandemia, inicialmente más de 5 hablaban y después se llegó a hablar de más de 250 serotipos, tipos diferentes o sea que puedes tener no anticuerpos para el que ya te dio, pero que te puede dar pero otro, es decir, sí, es bueno. así. Es por eso que pasa como cualquier enfermedad viral, la influencia, todo esto. Puede haber una vacuna que atenúe la sintomatología, pero si es otra cepa diferente, pues no tienes inmunidad contra ella. Mira, y ahora vamos al tema de las mascarillas, que me parece muy, muy importante porque al final, hoy en día, yo puedo hablar del mundo entero, es parte de nuestra indumentaria diaria. Entonces creo que es muy importante hablar de ellas porque yo, a ver, yo estoy en la calle todo el día y voy por la calle y veo que ahora la moda es todo el mundo vende mascarillas. Entonces, para la excusa de no ponerse la mascarilla quirúrgica, que he escuchado mucha gente que lo pone como excusa de, bueno, pero es que tú te estás respirando todo lo que tú botas, tu dióxido de carbono, entonces, claro, eso no te hace bien. Pero claro, yo después me pregunto, ¿y cómo hacen los médicos? En tu caso, yo me imagino que tú desde que entras al hospital hasta que te vas tienes la mascarilla puesta. Entonces, son algunos mitos que me gustaría conversar contigo porque a lo mejor son ciertos, a lo mejor no, no lo sé. Claro, cierto grado de reinhalación de CO2 vamos a tener, Exacto. pero tampoco es algo que va a ser perjudicial para la salud. Peor es el contaminarse. Con respecto a las mascarillas, está actualmente comprobado que sí, protegen. Al inicio hubo muchas, eh, Sí, entre, porque como habían dudas con respecto igual. sí, A ver, sí, eran pero todo nuevo. es como todo, exacto. Exacto. Pero actualmente sí, sabemos que el uso de la mascarilla es vital para ¿Vale? evitar el contaminarse. Lo que hay que tener en cuenta es el tipo de mascarilla que utilicemos. No Ajá. cualquier mascarilla de tela protege. Deberían ser mascarillas de tela con filtro o Ok. la quirúrgica o la KN95, las que ya sabemos que protegen, pero yo creo que deberían dejarse ya para cuando sabemos que hay un paciente o una persona positiva como tal, pero con mascarillas quirúrgicas o mascarillas de tela con filtro, pues yo creo que debemos acostumbrarnos porque llegó para quedarse un tiempo. Sí, yo veo sobre todo, es un poco raro, pero sí, los chinos, por ejemplo, las venden muchísimo. Mascarillas de tela con el estampado que tú quieras. Ellos tienen un bolsillito adentro de la mascarilla y te venden un paquetito de filtros, que son unos papeles un poco más gruesecitos. Hay unos más gruesos que otros, ¿vale? Y te venden como un paquetito con 3 filtros, 10 filtros, dependiendo. Eso funciona. Claro, eso debería estar registrado o pasar por manos del Ministerio de Sanidad
para corroborar que funcionen o no. Porque fíjate que incluso cuando en plena pandemia llegaron lotes de las FFP2 o de las KN95 que en realidad no cumplían los estándares para protección. Entonces, el comprar así en una tienda de chinos que no sabes, no hay un control estricto, pues habría que hacerlo con mucho cuidado. Se está imponiendo como moda, como dices tú. Entonces, me la combino con la ropa, sí o no, pero yo Claro, creo que debemos quedarnos con lo que sabemos que es seguro, que es la mascarilla quirúrgica. Y si vamos a exacto. comprar una mascarilla de tela con filtro, pues que tenga ciertos estándares y que esté aprobada por algún organismo. Vale, claro, hay gente que dice también que, bueno, la mascarilla quirúrgica cuesta 0,96, ¿vale? Claro. Entonces, y en teoría deberías usarla una sola vez y luego desecharla. Háblame un poco de eso. ¿Hay alguna manera de volverla a usar? Obviamente no somos. ¿De qué depende poder volverla a usar? ¿Se puede desinfectar de alguna manera para volverla a usar? Obviamente sabemos que no la podemos lavar, Exacto. pero a lo mejor poniéndole un poco de alcohol en spray y dejándola, la gente hace eso, le pone un poco de alcohol en spray así, simplemente les da un rocío y las pone un poco al aire, a que les dé el aire. Sí, e No sé. incluso que si les da el sol, por ejemplo, ponerlas al sol, al calor, este, mojarlas, evidentemente pierden efectividad, ¿vale? Si las rocías un poco sin que lleguen a mojarse, humedecerse, es válido. Ponerlas al sol Ajá, es válido también. En teoría, fíjate que las mascarillas quirúrgicas estarían hechas para utilizarlas y cambiarlas cada 4 horas. Sabemos que eso es imposible. ajá. Tenemos que tratar de darle la mayor vida posible y eso también lo podemos hacer nosotros mismos, colocándonos las mascarillas con el mayor cuidado posible, lavarnos, hacer una higiene adecuada de las manos antes de colocarla y Vale. manipularla siempre, tanto por cuidar la mascarilla como nosotros mismos, por las cintas que van ajustadas a las orejas, no tocar la mascarilla en la parte frontal. Eh, Sería una de las recomendaciones. Y lavarte también, hacer buena higiene de manos antes de retirarla para Claro, darle para que no un tengas mayor contacto uso. por si la mascarilla estuvo, obviamente es una barrera. Pues, Y tú mismo, o sea, a lo mejor tienes las manos también contaminadas y claro, estás y la contaminando la mascarilla contaminas. también, o sea, darle mayor vida a la misma. Sí, yo he leído que es muy importante que no toquemos la mascarilla, sino solo por las tiras, Correcto. evitar tocarla. Ahora, otra cosa, yo veo también mucha gente que, bueno, esto es otra moda. La gente vende sobres o cosas para tú, bueno, obviamente aquí vas a la cafetería, te tomas un café y en vez de tener la mascarilla, bajártela a la barbilla. ¿Qué es lo mejor? Es decir, por ejemplo, tú tienes tu mascarilla quirúrgica puesta, ¿vale? Y quedas con alguien para tomar un café. ¿Cuál es el mejor comportamiento o el menos peligroso para contagiarte? Obviamente manteniendo la distancia de seguridad y todo esto. ¿Qué hacer con la mascarilla? ¿Te la pones la bajas y te la pones en el cuello? No. ¿La doblas y la guardas en algún sitio? ¿Qué es lo mejor? Lo ideal es retirarse la mascarilla y si tienes una cajita y si no, una bolsita de plástico, ponerla protegida en la bolsa o en la cajita, pero esto de ponérsela en la barbilla, si la mascarilla ya está contaminada, pues estás regando todo de arriba abajo en lo que te la subes y te la bajas. Claro, y también Lo leí ideal es guardarla, te la retiras, perdón. también leí que esta parte del cuello está expuesta. Claro, Y cuando tú bajas la mascarilla, esta parte que estuvo contaminas. expuesta contamina la parte de adentro. Mm. Sí, lo Vale, ideal es retirar y o una cajita específica para ello o una misma bolsita de estas con cierre, una Ziploc de una Ziploc, esta. correcto. Vale, porque también había leído que no es bueno de plástico, que sea mejor de tela. Eso también, porque que no respira, no sé qué tiene que ver eso, pero a lo mejor Claro, tú lo pero sabes. de que la vas a dejar, no la vas a dejar ahí toda una noche, por ejemplo. Exacto.
Simplemente o si tienes la bolsa de tela mejor, pero si no, para estar en un restaurante en un momento determinado, sacártela unos minutos, media hora, pues la puedes guardar perfectamente sin problema en la bolsa, que no pasa nada. Vale, Durante la noche, si quieres reutilizarla al día siguiente, lo ideal es ajá, dejarla al aire libre. a lo mejor ponerla en el tendal. Es buena Correcto. idea. Sí. Vale, Siempre que que no no vaya a se... tener contacto, que no tenga contacto Exacto. con ropa que vayas a usar posteriormente, por ejemplo. Exacto. Ponerla a lo mejor en una esquinita del tendal que le dé aire toda la noche y al día siguiente la puedes usar. Correcto. ¿De qué depende? O sea, cuando tú veas la mascarilla que digas, bueno, esta ya no la puedo usar más. ¿Cuál es la recomendación? ¿De qué depende esa reutilización? Obviamente sabemos que no es la teoría, no están hechas para eso, pero obviamente no todos podemos comprar una mascarilla todos los días. Entonces, ¿de Claro. qué depende? ¿Que le caiga algún líquido, algún fluido? O sea, ¿de qué depende? ¿Cuándo ya no Sí. funciona? Si se moja, así sea que estornudes y la mojes mucho, ya debes cambiarla, por ejemplo, Perfecto, porque pierden toda la barrera de protección, el filtro, que es lo que te va a proteger a la larga claro. de contagiarte. Y yo creo que más de 2 días seguidos no se debería utilizar, así la veas en buen estado, porque nada, uno mismo, entre la respiración, El vapor que genera la sí, siempre respiración. tiende a mojarse algo, aunque no lo percibas, tiende a humedecerse y van perdiendo efectividad. Pues claro, por eso salen estas mascarillas de tela con filtro, porque la gente dice, oye, para estar tirando una mascarilla cada 2 días o cada 3 días, pues me compro esta de tela, le pongo un filtro y la lavo, que al final, pero por allí salieron unos artículos que es peor, que en estas mascarillas de algodón, si uno no las lava todos los días, se alojan unas bacterias. No sé, al final lo Y que que tú hay que recomiendas es la lavarlas mascarilla. todos los días y a 60 grados. Exacto. O sea, no sirve que la laves con agua fría. No, no. Lo ideal es a 60 grados para matar el virus. Por eso te decía Eso lo es de muy exponerla al importante. sol, por ejemplo. El calor lo mata. Vale. Sin Yo embargo, había leído también, dime, que con agua fría no estás haciendo nada, o sea, pero me refiero con agua fría y jabón. dejándola pero es preferible, aunque la laves, si la vas a lavar a mano, ponerla a remojo un rato con Ajá. jabón y darle bien, pero con agua tibia. Ah, perfecto, con agua tibia, que esté lo más caliente que aguantemos, tampoco nos vamos Exacto. a quemar las manos, claro. Claro, porque fíjate, el Vale, lavado de manos tampoco es un lavado que no nos los lavamos con agua caliente. A lo mejor te la lavas con agua fría, pero tienes que estar, son por lo menos 30, 60 segundos lavando, frotando, tienes que lavar dedo por dedo. Es un lavado de manos adecuado. Agua y jabón sí matan el virus, pero estamos hablando de que depende de la carga viral también a la que estás expuesta. Si tú estás eso es usando una importante. mascarilla durante 24 horas y has estado en contacto con pacientes o con personas asintomáticas, pero que tienen el virus, no sabes qué carga viral puedes tener en un momento determinado en la mascarilla. Entonces, por eso la pregunta, o sea, si me sirve agua y jabón para las manos, ¿por qué para la mascarilla recomiendan o para la ropa agua caliente? Es por la carga viral, no sabemos a qué carga viral estamos expuestos y dependiendo de la carga viral con la que te infectes, si es a mayor carga viral, pues mayor será la sintomatología. Obviamente las enfermedades de base del paciente, pero también depende mucho de la carga viral a la que hayas estado expuesto. Ahora vamos a entrar en ese tema porque me interesa muchísimo, pero aquí están preguntando, vale, si tengo una mascarilla de tela, la lavo con agua y jabón, obviamente la dejo en remojo y después la plancha. ¿Qué tal? ¿Qué Hay que ver opinas si tú? Sí, sin filtro se podría planchar. El filtro como claro. tal, habría que ver si aguanta el calor de la plancha. Pero estas que vienen No, con no, filtro te se digo esconden de y se estas sacan, mascarillas que son de tela. sí Te se digo de podrían estas planchar porque mascarillas que son estás de usando. tela que tienen el filtro quitipón. Es decir, tú el filtro Exacto. sí lo cambias todos los días.
pero la mascarilla la lavas. Esa se la puede planchar y en teoría moriría el virus. Si está expuesta a calor, sí. Exacto. Bueno, ya saben aquí las personas que me preguntaban. Vamos a hablar de eso de la carga viral, porque eso yo lo he escuchado, me llama muchísimo la atención, porque es muy importante. Porque las personas, no es lo mismo, me lo estabas explicando, no es lo mismo que te contagies con una carga viral más amplia a con una carga viral menor. Explícame un poco de eso, un poco, a lo mejor no con tantos términos médicos, sino para que la gente entienda. A lo mejor una comunidad autónoma, por ejemplo, Madrid, no es lo mismo cuando alguien se infecta de coronavirus que Ferrol, en este caso, que tiene solamente 5 personas infectadas. ¿Es así? Correcto. La carga viral va a depender de a cuántos pacientes o personas con el virus hayas estado expuesta. Por eso es importante el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de las manos. Si tú te expones a más pacientes, así sean asintomáticos, que sean positivos, más carga viral vas a tener. Lo que hablábamos de Madrid, en una urgencia de Madrid, a lo Claro, mejor había 80 pacientes claro. contaminados de coronavirus. Los médicos que estaban en esas situaciones, en esas urgencias, estaban expuestos a mayor carga viral de la que estuvimos nosotros, porque eran más pacientes con los que estaban en contacto. ¿Me Claro, explico? claro. Es como es así como, bueno, hay más bichitos y entonces más bichitos te Correcto, entran en tu cuerpo y es como peor, ¿no? correcto. Exacto, exacto. O sea, que puede ser los sabes, así no tengas enfermedades preexistentes o Sí, no, si estás expuesto a mayor carga viral, los síntomas pueden ser de mayor intensidad, peores. más graves. A lo mejor es por eso que muchos médicos se han enfermado con tal gravedad, porque han estado muy expuestos, puede ser. Sí, y bueno, hay muchas veces que no hay el equipo completo de protección y Claro. atendiendo paciente tras paciente, pues lo que decimos, nos exponemos a mayor carga y tenemos más riesgo de contagiarnos en un momento determinado. Ahora, ¿qué consideras tú, hablando de los EPI, que son del equipo de Ujú. protección, qué consideras tú que es el determinante de que ahora las cifras de fallecidos, sabemos que, bueno, sí, estamos probablemente en una segunda ola, ya lo dijo Sanidad, pero obviamente en comparación a los casos nuevos, si lo comparamos a la cifra de fallecidos, es mucho menor que en abril o en mayo. ¿A qué crees tú que viene determinado? Yo supongo que son varios factores y uno de ellos es que ahora todo el mundo, o debería todo el mundo tener los EPI, y también que ya saben cómo tratar más certeramente el virus. Correcto. Uno que al inicio el tema, la discusión de usar o no la mascarilla, y ahora no hay Exacto. controversias en esto. Su uso Ujú. en la mayoría de las comunidades autónomas es obligatorio. El distanciamiento social se cumple. Hay más conciencia en la población en general y nosotros como médicos pues ya estamos más cerca, sabemos mejor cómo tratar estos casos y ello lleva a que obviamente la mortalidad disminuya. Claro, claro. Y una otra pregunta también es que obviamente al ser algo tan nuevo, se ha generado alrededor de ello muchos rumores, muchas fake news, la gente publica cualquier cosa y todo el mundo lo comparte sin saber si es real o no. Y salió uno de los mitos que salía, es que fueron muy, ¿cómo se dice?, experimento y error con respecto a la medicación que se utilizaba en enfermos del coronavirus. Hablaban incluso que se les dio medicina, inmunosupresores, se les dieron medicinas que dan con la quimioterapia. ¿Es cierto esto o no tiene nada que ver y esto no es falso? No, no, claro que sí, es cierto. Como te decía al principio, al ser una enfermedad nueva, no conocíamos cómo era el manejo. Claro. Extrapolaron medicamentos que se utilizaban en otras infecciones virales,
se utilizaron retrovirales que están aprobados para el uso en pacientes VIH positivo, por ejemplo, en pacientes con SIDA. El SARS no es la primera vez que infecta al humano. Por eso había medicamentos que se habían utilizado anteriormente en estos procesos y se fueron probando uno a uno Claro. en esta infección. El tema de los anticoagulantes, hubo mucha controversia al inicio y todo ello llevó a que obviamente el manejo no fuese el más adecuado inicialmente, lo cual no quiere decir que hubiese negligencia, sino que es una enfermedad totalmente nueva para que era tanto un para la proceso que población había que como para... pasar. Era un proceso que había que pasar Correcto, y que sucedió en el mundo entero. correcto. Entonces, a lo mejor hoy en día, de todas maneras, tú nos hablabas de que había muchos tipos de coronavirus. Supongo que, y esto debe pasar, hay personas con las que funciona cierta medicación y otras con las que no. Correcto. Y que Se les- también va a depender de tu estado inmunológico, de las patologías de base del paciente. me imagino que hay un protocolo, un tratamiento base y a medida de allí se va desarrollando, pues bueno, mira, si presenta este tipo de síntoma, pues se le da esta otra medicación y así, ¿no? Correcto, correcto. Ahora sí ya hay protocolos más establecidos, pero en el momento en que estuvimos en plena pandemia, los protocolos te podían cambiar a diario o en la Mm, mañana te recomendaban una cosa y en la tarde cambiaba el protocolo y era otra. O sea, lo claro, difícil de la situación fue eso, o sea, lo desconocida de la enfermedad y que extrapolas medicamentos, fármacos que se utilizan de base en otras enfermedades virales para ver qué reacción tiene claro, por supuesto. ante este virus. Ahora voy a hablarte de otro tema. ¿Qué se siente vivir esta pandemia aquí y no en Venezuela con el trabajo que tú tienes? ¿Qué sentimientos te despierta? Bueno, aquí esta pandemia obviamente marca un antes y un después aquí y allá. Claro, La ventaja que tenemos aquí es que si bien eh, si los protocolos iniciales fueron siempre empíricos o siguen siendo empíricos porque todavía no tenemos un tratamiento que fijo, sepamos claro, fijo como determinado ya para tenemos más recursos a mano. La dificultad de nuestros colegas en Venezuela es, uno, la falta de EPIs, que si bien aquí lo vivimos, fue ya en no. muchísima menor proporción, muchísimo. De hecho, no sé si sabes las cifras en Venezuela, el 25% de los pacientes que han fallecido por el COVID son Médicos, médicos o sí, personal sanitario. Es una exacto. cifra extremadamente elevada por falta justamente de recursos Protección. de los EPI. Y lo otro es que, bueno, la falta de medicamentos, ya la impotencia que tú sientes, aún teniendo medicamentos y no saber cómo va a reaccionar, cómo va a funcionar, por no saber, por ser una enfermedad nueva, y los protocolos cambiar todos los días, pues imagínate tú, No hoy en tenerlo. día a lo mejor ya se sabe un poco más el manejo, pero si no tienes los recursos a mano, igual la impotencia de tener un paciente y no poder hacer nada no nos preparamos para eso. En ninguna universidad nos enseñaron a ninguno de nosotros cómo enfrentarse a una pandemia de este tipo. Y creo que nunca en enero nos hubiesen contado algo así y hubiésemos No. pensado que era una película de terror. Ni de cerca nos hubiésemos imaginado nosotros confinados prácticamente 3 meses, sobre todo Sí. aquí en España fue muy intenso, o sea, era súper impresionante. Pero yo me refería a qué despierta en ti en el sentido de, sabemos que los médicos son un poco, se mueven por la pasión. ¿Te hubiera gustado vivir esta pandemia en Venezuela para estar allá y ayudar y a lo mejor hubieras podido hacer más? ¿O definitivamente crees que esa no es la vía para ayudar, que a lo mejor ayudas más desde aquí? ¿O cuál es esa sensación? No, evidentemente me hubiese gustado estar allá y ayudar a mi pueblo, a mis pacientes, a mi gente, Ujú. este,
a mis compañeros, que aunque de cerca, de la gente que me queda ya conocida, cercana, no han vivido tan de cerca la pandemia, pues sí, definitivamente siempre te gusta ayudar a tu, a A tu tu, pueblo, a tus a tu claro. gente, a tu pueblo. Y obviamente que saben, tú tienes una labor tan importante, pero también está ese riesgo y ese miedo de que si te hubieras contagiado allá no hubiera sido lo mismo que aquí, evidentemente. Bueno, en el punto que estuve yo, Ujú. hubiese sido igual, porque no, yo no recibí ningún tipo de medicamento especial ni nada, porque no llegué a hacer neumonía, la analítica, no sé, los exámenes de laboratorio no se alteraron mucho. En mi caso, hubiese sido a lo mejor lo mismo, pero sí tengo compañeros que lamentablemente han fallecido allá eh, Sí, por falta, sí. Y wow, yo creo que mucho por falta por de falta de EPI, recursos. sí, claro. Aquí me hace, bueno, primero saludos desde Bélgica, nos da Mónica Brena, obviamente un abrazo y saludos desde Saludos, Bélgica. Mónica. Y preguntan, doctora Camino, ¿cree que volveremos al confinamiento visto la cantidad alarmante de rebrotes en estos últimos días? Mira, era lo que hablábamos antes de estar al aire, Mónica. Ujú. Eh, deberíamos regresar por lo menos a una fase uno para evitar el aumento que siga en la curva como va. Lo que pasa es que hay que sopesar también la parte económica. Claro, Eh, hay sí, mucha es gente que se difícil. ve afectada por estos confinamientos, entonces no sé en qué sería mejor. Yo creo que desde el punto de vista sanitario, obviamente, sí sería lo ideal, pero hay que sopesar como hablábamos. O sea, si no te mata el virus, te mata el hambre, porque hay personas Mm. que salen a trabajar para el día a día. No, y que hay trabajos, pues, si volvemos a fase 1, hay trabajos que no pueden hacerse teletrabajando. La No, fase 1 era todo el mundo en casa y salir en franjas horarias. correcto. Y hay trabajos que no se pueden hacer desde casa. Ujú. Entonces, ya esas personas en muchos casos ya pasaron por un ERTE, probablemente las empresas no tengan la capacidad para darle otro. Entonces, es complicado a nivel Sí, económico, pero sí. Entonces, ¿tú crees que una fase 1 sería lo ideal sí. a nivel sanitario? Viendo cómo estamos en aumento en el número de casos, sí sería lo ideal. Pero también soy consciente de que la parte Claro. económica prela en muchas ocasiones, pues. Mira, me hace aquí, me preguntan, ¿qué riesgo tienen las personas con inmunodeficiencia? ¿Tienen más riesgo? Al final es una enfermedad preexistente, supongo que tienen riesgos. Sí, sí, porque el sistema inmunológico de estas personas no responde de forma Igual, adecuada. claro. Está suprimido. Sí, correcto. Pregunta Olga Pantoja, ¿y se sabe cuál es la cifra de COVID-19 en Venezuela? ¿Tú tienes algunas cifras preliminares? ¿Conoces? Me imagino que tienes conocidos allí aún. Sí, pero no hay cifras exactas de casos. Hay mucha manipulación y se esconden mucho las cifras reales de los casos actuales en Venezuela. Lamentablemente, incluso en países europeos, nunca Es verdad. supimos el número verdadero, el verdadero número de pacientes infectados, pero bueno, sabemos que este tipo de régimen pues va a esconder siempre todo lo que pueda, los números reales de las enfermedades, de esta enfermedad. Pero sí está en este momento Venezuela en la punta de la curva. ¿Tú crees que sí está en el momento más duro, no? Sí, Sí. sí. ¿Y crees que Por, con los recursos que tiene, que prácticamente son nulos, eh, ¿qué crees tú? O sea, ¿crees que esa curva se aplane? Obviamente se va a aplanar en algún momento, pero ¿qué crees que va a suceder? Porque no es lo mismo, a ver, en un país como España, que tiene un sistema de salud, sabemos que tiene obviamente cojea de sus patas y todo lo que tú quieras, pero es un gran sistema de salud. Y la diferencia con Venezuela, que obviamente en este momento yo creo que ni las clínicas privadas tienen la opción,
para poder curar a los pacientes. No, no llegamos a 200 camas de UCI en todo el país. Imagínate. O sea, eso ya sería una catástrofe si ocurre algo similar a lo de Madrid, por ejemplo. Yo creo que la ventaja allá es que el confinamiento obligado que tienen, no solo por el virus, sino por la gasolina y todos los problemas que existen, que la gente está confinada, más confinada que estuvimos nosotros desde el inicio. Exacto. Eso es lo que ha hecho que como que se restrinja, no hayan tenido tantos casos como ocurrió aquí en Europa, como se ha visto en Brasil, Estados Unidos, que de verdad se ha desbordado. O sea que a lo mejor pandemia, esa medida, que sabemos que es por otras cosas, no por el coronavirus, ha ayudado. pero ha ayudado, sí, definitivamente sí ha ayudado. Claro, tener a Gracias la a Dios, gente, claro. porque de verdad que si viene algo como vino aquí en Europa, pues la mortalidad sería impresionante. Sí, sí, es verdad. Obviamente nosotros sabemos a qué se debe ese preconfinamiento que, imagínate, nosotros estábamos comenzando el confinamiento aquí y ellos ya tenían 2 semanas confinados, cuando tenían 5 casos. Sabemos a Claro, qué se pero responde, pero en este caso ellos, ayudó ellos también están parados y saben que no tienen los recursos para atender eso. humanos ni técnicos para atender una pandemia los casos que Exactamente. se presentaron en Europa. Yo creo que ahí hicieron bien porque sabían que si se desbordaba ya, pues la mortandad iba a ser impresionante. Bien, preguntan aquí, va a ser casi la última pregunta, porque ya está muy interesante esta entrevista, pero bueno, obviamente la hora premia. Me preguntan aquí, ¿qué campaña haría usted para que los jóvenes tomen conciencia? ¿Qué cree usted? Hemos visto por allí unas campañas, lo hizo la Comunidad de Madrid y creo que la Comunidad de Aragón también, unas campañas muy duras que una hablaba de una reunión familiar y que al final el padre, el señor mayor de esa reunión, fallecía de coronavirus, y en la de Comunidad de Madrid que hablaba de la discoteca a la UCI. ¿Qué crees tú? ¿Ese tipo de campañas funcionará? Tú que a lo mejor has visto casos de jóvenes con coronavirus o palpas un poco más el comportamiento de los jóvenes. Sí, bueno, los jóvenes, como al inicio se decía que era una enfermedad que principalmente mataba a los ancianos, a personas Exacto, con patologías, se creen inmunes a a este este virus. virus. Pero sabemos actualmente que el virus es altamente contagioso. No mira grupo etario, no mira raza, estatus económico. La juventud tiene que cuidarse. Actualmente, la mayor parte de los casos están entre los 29 y los 40 años. Y es muchas veces por esa inconsciencia, sobre todo en los lugares nocturnos, que habíamos hablado, no me acuerdo si fue ya en la entrevista o No, cuando estábamos fuera del aire, antes que yo había leído que en Italia, aún hoy no por han hoy, no se han abierto. abierto los locales nocturnos. Y si bien ellos estuvieron en algún momento peor que nosotros, en este momento tienen 582 casos nuevos el día de ayer y nosotros 1800. Exacto. Entonces hay que llamar a la juventud a que reflexionen, no solo pensar en los familiares mayores, en los padres, en los abuelos, sino que ellos, aún sin patologías previas, pueden verse afectados e incluso graves. Hemos visto fallecer chicos jóvenes de 23 años, según caso de ellos, no me tocó a mí directamente, pero tengo un compañero que lo vivió, un paciente de 23 años sin enfermedades previas y lamentablemente falleció a causa del coronavirus. O sea, es una enfermedad que no mira grupo etario y eso hay que recalcárselo, sobre todo los adolescentes. Ujú. Sabemos que están en una etapa difícil, es un momento difícil, pero deben, y eso va mucho por parte de los padres, concientizar a estos jóvenes de que el virus no mira grupo etario, no mira raza, no mira sexo, no mira nada. Sí, y en el caso de los niños, hablaban de que la mayoría son asintomáticos, pero que son súper propagadores.
Eso específicamente es cierto. Ya se están viendo niños también con síntomas, incluso con sintomatología neurológica producida por el coronavirus. Si bien el número de complicaciones o de pacientes Es con menor en síntomas proporción, claro. es en menor proporción, pues sí, se han visto afectación neurológica importante por el coronavirus en pacientes pediátricos. Te voy a hacer esta última pregunta. ¿Tú crees que de seguir como va esta curva en España, podamos volver al confinamiento? No a la fase uno, a confinamiento estricto. ¿Tú crees que puede ocurrir? Yo creo que sí. Si seguimos así, sí. Es muy importante, eso es muy importante. Sí. Hay que Beatriz, me tomar encanta. conciencia y nada, seguir siempre las recomendaciones. Claro, yo creo que en la prevención está el secreto. Sí. Era como tú hablabas, la mascarilla, lavar las manos Y el constantemente distanciamiento social. y en su defecto, eso te iba a hablar también, el gel. ¿Qué tan efectivo es el gel hidroalcohólico? ¿Es mejor entre esos interines de uno sale el gel lavarse de vez en cuando las manos también o el Sí, gel sí. sí lo Sí, impide? efectivamente, el gel al lavado de las manos con agua y jabón, si está fuera de casa, por ejemplo, en la Claro. calle. Pero lo ideal es agua y jabón. Y en lo que como te comentaba, es un lavado intensivo de por lo menos 30, 45, 60 segundos. Lavarse bien las manos tanto en la palma como en el dorso, el dedo, el pulgar aparte, las uñas. Es importante, no es meter las manos debajo del chorro, me las enjuagué y ya. Eh, es bueno, Y el yo gel hidroalcohólico tiene que ser en base a mayor base de alcohol, por ciento de alcohol, que también están vendiendo gel por todas partes es lo y que te decía, que hay sea que fijarse. Por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso particular. En la puerta de la casa tengo un spray con alcohol al 70% y eso es lo que viento y eso es lo que me esparzo en la suela de los zapatos, en las manos y bueno, si me pilla la ropa o la mochila también lo hago. ¿Es correcto eso o eso no? correcto. Y cuando uno viene de hacer la compra, ¿qué es lo más efectivo? ¿Meterlo debajo del chorro y lavarlo con jabón o lejía? Puedes agarrar, preparar un frasco con lejía, medio litro de agua, por ejemplo, y dos tapitas de lejía y rociar y limpiar con eso y es Más efectivo. suficiente. De hecho, hay trabajos en los que se ha demostrado que no hay contaminación a través de los alimentos. Eh, en los estudios hechos aquí, por ejemplo, en las grandes cadenas, Ajá. se han seguido todos los que son los protocolos de higiene y en los trabajos que se realizaron no se ha encontrado que puedan ser una fuente de contaminación. Sin embargo, Sí, bueno, claro, hay que tener si en todas cuenta lo las de los precauciones envases que y tal, pero sí tenemos, que se han seguido los protocolos. La sí. última pregunta que me hacen por aquí, cuando empiecen las clases, ¿qué vamos a hacer? Pregunta la gente. Buena pregunta. Yo creo que que no van a volver a clases Presencial. presenciales inicialmente, no. De Si hecho, va la bueno, curva como sigue, evidentemente no. mi hija mayor estudia en Madrid y ya les avisaron, ya les dieron el horario el año que viene. Comenzaban normalmente a inicios de septiembre, van a comenzar a finales. Las clases van a ser virtuales y solo van a tener laboratorios y algunos exámenes presenciales. Es lo que piensan hacer el primer cuatrimestre. Y yo creo que las clases van por ese camino, en colegios, en preescolares, en todo. Claro, el problema es la conciliación, los padres que trabajamos, ¿cómo hacemos? Ese también es un problema. Y que Pero bueno, no se le deben dejar los niños a los abuelos por exacto, todo lo que decimos de que los niños son propagadores, o sea, por eso exactamente. cuando tú me preguntabas el confinamiento, la fase uno hay que sopesar. Obviamente la salud es lo más importante, pero sabemos que si no trabajamos, pues es insostenible. Entonces yo creo que hay que muchísima conciencia y tratar
en lo posible de cumplir con el distanciamiento social, con la higiene de manos y la mascarilla, que es lo que está demostrado que nos puede bloquear proteger. Y sé que estamos en verano, pero yo creo que un año podemos hacer el sacrificio sí, y señor. quedarnos, por lo menos En dentro de nuestra nuestra comunidad, por comunidad. lo menos. Sí. Sí, yo creo que eso de moverse de comunidad autónoma y salir del país mucho menos, evidentemente, Claro. pero creo que en este momento en que la curva en España está como está, creo que es peligroso, muy Sí. peligroso. Incluso porque además, por ejemplo, vamos a suponer aquí hay turistas por muchas partes de España. Vamos a suponer que la Junta decide el lunes volver a Galicia fase 1. Esas personas se quedan aquí atrapadas. Tienen que quedar atrapadas. De hecho, Entonces, fíjate, nosotros, bueno, te voy a hablar del área sanitaria rapidito. El área sanitaria de Ferrol, que es donde trabajo y es la que mejor conozco y manejo. Estuvimos en casos sin casos durante unas cuantas semanas, es y verdad. los primeros casos de esta nueva oleada, que tenemos 5 actualmente, fueron importados. Imagínate, ¿ves? Sí, Que entonces hay que tomar también un poquito de conciencia en eso. bueno, me dio todo, pero juro que no tengo coronavirus. Me atraganté. Bueno, Beatriz, un encanto tenerte con nosotros. De verdad que se siente un orgullo muy fuerte Gracias, Mónica. escuchar de tu boca esta experiencia, o sea, que haya venido una médico venezolana a ayudar aquí a los pacientes, a ayudar a los españoles. De verdad que es un orgullo muy, muy grande. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por la oportunidad y bueno. Por supuesto que yo Saludos a creo que si todos. las cosas siguen así, tendremos que pautar otra entrevista porque creo que la prevención es el secreto y es Sí, importante este tipo sí, de sí. programas que si a lo mejor la gente no nos está viendo en este momento, nos pueda ver más adelante, para que sepan que no es un juego el coronavirus y que como tú decías, no tiene edad, ni sexo, ni etnia, ni franja de Nada. nada. Y es importante que todos tomemos conciencia, sobre todo los jóvenes. Muy importante. Bueno, amigos, aquí nos despedimos. Pido disculpas, bueno, por este ataque de todos. Yo me atraganto bastante seguido. Bueno, desde aquí vamos a mantenernos con ustedes. Cuídense mucho, protéjanse, usen la mascarilla. No importa que les moleste, a todos nos molesta, pero debemos hacerlo. Ya saben, si van a utilizar las mascarillas de tela con filtro, intenten que sean filtros que sean por lo menos aprobados y que ustedes lo prueben y funcionen. Yo vi en internet antes de comenzar en el confinamiento que se ponían la mascarilla que iban a utilizar y soplaban una vela o un mechero. Y si el mechero se apagaba, pues bueno, ya sabíamos que esa mascarilla no funciona. Entonces, ustedes mismos son los que se tienen que cuidar y cuidándose ustedes nos cuidan a todos. Así que bueno, hacemos este llamado, sobre todo aquí en Coruña, de verdad, cuídense muchísimo porque todo lo que hemos mejorado lo hemos empeorado estas últimas 2 semanas. Bueno, me despido. Muchísimas gracias, Vega, nuevamente por la oportunidad de hacer este tipo de programas que son tan importantes para nosotros mismos, enterarnos de muchas cosas, para mucha gente que nos ve. Gracias a todas las personas que nos ven. Olga Campa, excelente explicación de nuestra compatriota doctora Beatriz Camino sobre el contagio y cuidados en relación al coronavirus. Gracias, doctora, la felicito por su gran labor y felicito a la periodista que ha llevado de forma excelente. Gracias, Vega. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por la sintonía hoy y los esperamos el próximo jueves y el martes también vamos a tener programas preparados para ustedes. Chao.